Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. En un mundo que ha relativizado la verdad, maquillado el pecado y silenciado la voz de la conciencia, la Iglesia parece haber olvidado su llamado a liberar la batalla cultural por el reino de los cielos. Hay un juicio de valor en los seres humanos que por rechazar la ley de la religión rechaza a su creador y redentor. El cristianismo se ha convertido en esquemas de forma religiosa. Han dejado que el fondo sea permeabilizado por la cultura antes trastornada por los del camino, la verdad y la vida. Mientras en la escuela dominical le enseñan a los niños la historia de David, del arca de Noé y a Daniel con los leones, en los colegios y universidades les enseñan no la libertad, sino el libertinaje, que pueden cambiar de sexo si lo prefieren, y que las instituciones sagradas como el matrimonio y la familia son constructos sociales de un patriarcado abusivo, que matar en el vientre es un derecho y que quitarse la vida es tu decisión. Bienvenidos. Las buenas noticias de hoy son un llamado a la conciencia cristiana. En realidad, alcanzar almas para el reino de los cielos no es el producto de una predicación hedonista, ególatra y superficial como la de hoy en día, sino una tarea de transformación, liberación, muerte y resurrección. Nunca antes había sido tan urgente dar la batalla cultural por el reino de los cielos. Pero los que Dios ha encomendado para hacerlo han perdido el norte y el mundo, con todo e iglesia, va rumbo al precipicio moral. Las señales proféticas de la venida del reino están en los titulares de los noticieros y en las primeras páginas de los periódicos. El mismo Señor Jesús dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, y oirán de guerras y de amenazas de guerras. Pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y plagas y enfermedades y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis discípulos. Muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchas gentes. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicarán las buenas noticias acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces, ahí sí, vendrá el fin. Mateo 24, 4 al 14. Si eres un asistente a la iglesia, cualquiera que ella sea, sabes de lo que yo estoy hablando. Todos los cultos cristianos predican la feliz esperanza de la venida del Rey y Señor Jesucristo. Y si no eres asistente o creyente, también debes ver las señales y reaccionar. Nunca tantas plagas y enfermedades. La pandemia del COVID nos debió encender las alarmas, y cada guerra de este tiempo, cada rumor de guerra y la incipiente persecución a los creyentes, los terremotos, las enfermedades y todos los eventos cotidianos son el cumplimiento de las señales. Pero perdimos la capacidad de asombro y teologizamos los sucesos para determinar con leyes científicas si es o no el tiempo de la venida. Jesús decía también a la multitud: cuando ustedes ven que se levantan las nubes al poniente, dicen va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que están viviendo? Lucas 12, 54 al 56. Es necesario que los que ya han entregado su corazón al gobierno de Dios levanten una voz profética en medio de una generación que ha confundido la libertad con el extravío, el amor con la permisibilidad y la espiritualidad con el espectáculo. Las cartas apostólicas no solo edifican la iglesia,
También advierten con claridad sobre el deterioro moral que hoy vivimos. La ideología contraria al diseño de Dios, hedonismo disfrazado de autenticidad y una iglesia que muchas veces ha negociado su santidad por fama y fortuna e importancia social. Porque ser cristiano está de moda. Hoy en la iglesia, los que deberían enseñar con el fundamento de los apóstoles y profetas están usando vientos de doctrina que son corrientes ideológicas y teológicas que desvían del reino, distorsionan la gracia y contaminan la verdad. El maldito evangelio de la religión que impone reglas humanas como si fueran divinas, o el de la prosperidad que enseña que la fe garantiza riqueza, salud y éxito material. La ideología de género que niega el diseño divino del hombre y la mujer, promoviendo identidades fluidas y prácticas contrarias a la naturaleza. El evangelio maldito de la salvación universal, sin juicio, que enseña que todos serán salvos, sin importar su fe o su conducta. Las malditas prédicas del antinomianismo que enseña que la gracia permite vivir sin ley ni santidad. El sincretismo espiritual que mezcla el cristianismo con prácticas esotéricas, místicas o paganas, la maldita ciencia cristiana que niega la divinidad de Cristo, que presenta a Jesús como un maestro moral, pero no como Dios encarnado. La espiritualidad emocional sin fundamento bíblico que prioriza experiencias, emociones y revelaciones personales, dando más importancia a estas que a la misma Escritura. Todas estas malditas enseñanzas que caben dentro de la advertencia que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. No que haya otro evangelio, escribió el apóstol, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, queda bajo maldición. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Gálatas 1, del 6 al 9. Ni aun Pablo puede cambiar su evangelio. Es necesario dar la batalla cultural por el reino de los cielos y comenzar por la conquista de nuestro corazón y luego conquistar el corazón de los que están cerca a nosotros, un corazón a la vez. Nada hay fuera de los libros del nuevo pacto que sea el verdadero mensaje de salvación. Nada hay dentro de los libros del antiguo pacto que no apunten al reinado del Mesías. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. El Espíritu Santo es la guía y el comandante supremo para dar esta batalla cultural. Sujetémonos a su dirección y estrategia, pues Él mismo habló por medio de los apóstoles que profetizaron este tiempo y nos muestra un adelanto de lo que hoy vivimos. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes y se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5. Cambia el nombre de Timoteo por el tuyo y verás que esta es una advertencia personificada para saber cómo es el tiempo en que estás viviendo. Este es el diagnóstico perfecto del narcisismo moderno, del hedonismo y de una religión sin transformación profetizada por Pablo, para que huyamos de esta clase de gente. Así esta gente esté sentada en una banca en la iglesia el próximo domingo. También Pablo describe el colapso moral que resulta de rechazar a Dios. Cosas como la ideología de género, la homosexualidad y la exaltación del deseo sobre el diseño. El creer que soy lo que yo percibo de mí mismo y el pretender que Dios avala dicha manera de vivir, cuando en verdad son el resultado de no tener en cuenta a Dios. Es cierto, escribió el apóstol,
Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscura y confusa. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Tatuajes, piercing y toda clase de transformaciones corporales que hoy en día se usan. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó. El naturalismo, que es la adoración de la naturaleza, y la zoolatría, que es la de los animales, que hoy en día polulan por todos lados. Pero no adoraron al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Carta a los Romanos, capítulo 1, 21 al 32. Esta es una advertencia más para que entendamos que la cultura del reino es desacreditada por líderes que promueven libertinaje disfrazado de gracia. Pero ¿cómo dar la batalla cultural por el reino de los cielos en este tiempo y preparar el camino para la inminente llegada del Señor? Esta es una pregunta que todos los habitantes del reino de los cielos debemos hacer al Espíritu Santo para que Él dé la estrategia desde el lugar de influencia donde cada uno está. Primero, recuperar la identidad del reino. Esto significa volver a la palabra, no como adorno doctrinal, sino como espada viva que discierne intenciones y transforma culturas. Rechazar la neutralidad, porque el reino no es espectador en este mundo. Jesús no fue diplomático con el pecado, sino redentor de los pecadores. Vete y no peques más, eran sus frases. Recordar que somos embajadores, no turistas espirituales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero nuestra misión es aquí y nuestro propósito es encontrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero de la Israel que descendió del cielo. Segundo, predicar con gracia y verdad. Esto no es callar ante el error, porque el silencio de los justos fortalece la voz de los malos. La iglesia debe hablar con compasión, pero sin concesiones. Debemos redimir el lenguaje. La ideología ha distorsionado el significado de las palabras y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Debemos volver a definir palabras como amor, libertad y justicia. El reino debe restaurar su significado bíblico y preparar y formar discípulos pensantes, no consumidores de sermones, de espectáculos musicales y cultos luminosos, compradores de milagros y profecías conforme a sus deseos, sino agentes de transformación en cada esfera: arte, ciencia, política, educación, gobierno y sociedad. Tercero, reconstruir los altares culturales. Esto te podrá sonar bastante raro, pero es en la educación donde se está combatiendo la cultura del reino. Los niños están siendo adoctrinados en su lugar de formación y preparación, así que debemos regresar a controlar la educación con visión de reino, crear escuelas, medios, libros, música, espacios que reflejen la belleza de la verdad. No importa que esto te saque de la legalidad del mundo si te mete bajo las alas del Altísimo. Reformar la adoración, que no sea un espectáculo, sino un encuentro con lo santo, que despierte conciencia, no solo emociones, que lo sagrado no se vuelva común. Cultivar comunidades radicales, congregaciones que vivan como familia del reino, no como clubes religiosos con reuniones de domingo, que abracen al quebrantado y confronten al cómodo, que restauren al caído y tengan misericordia del que peca, que prediquen la verdad y sientan lo que
sentía a Jesús y ese grupo de locos que contagiaban el mundo con la locura del Evangelio. Y cuarto, dar fruto del árbol de la vid y vivir como semillas del reino. Esto es ser luz. Es que no basta con lamentar la inmoralidad y decadencia. Hay que encender lámparas en el arte, la ciencia, la política, en el vecindario, en la universidad, en la fábrica, en la empresa. En cada punto de influencia donde haya un cristiano, debe haber una lámpara encendida que muestre el camino, la verdad y la vida. Amar con convicción, sabiendo que el amor del reino no es permisivo, es redentor. No celebra el pecado, lo confronta con ternura y verdad. Ser sal que preserva y desinfecta. Esperar con esperanza activa, porque no huimos del mundo, lo redimimos. No nos resignamos, proclamamos que el reino está cerca y el rey está a las puertas. Es tiempo de hacer con tu fe en Jesús lo que fuiste llamado a hacer. Y es que más vale la gracia redentora que la ley castigadora. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.